3. Genómica microbiana. La genómica puede definirse como la obtención de datos de relevancia biológica funcional mediante la secuenciación, análisis, mapeo y comparación del material genético de los microorganismos, su genoma. En esencia, consiste en conocer el genotipo, la secuencia de bases del material genético, y emplearlo para poder explicar el fenotipo, la manifestación observable del genotipo bajo la influencia del ambiente. La genómica es el elemento central de un conjunto de metodologías y tecnologías de análisis biológico que se conoce como las disciplinas ómicas. Algunos ejemplos: proteómica, transcriptómica, metabolómica, interactómica y biología sintética, biología de sistemas, síntesis de vida. Todas estas variantes están interconectadas y relacionadas. Más adelante se pondrán ejemplos de ellas. Estas áreas científicas dependen mucho de la bioinformática, que acumula, ordena y analiza diversos tipos de datos biológicos para relacionarlos entre sí empleando métodos computacionales. De esos datos biológicos, las secuencias de los genomas de los microorganismos, es decir, la genómica, son el elemento central. Secuenciación. La genómica y las disciplinas asociadas dependen por completo de los datos de secuenciación del material genético obtenidos desde que, en los años 70 del siglo XX, se establecieron los procedimientos efectivos para llevar a cabo la determinación del orden de bases del material genético. Secuenciación. Método de Sanger. Terminación de cadenas o de didesoxinucleótidos. El procedimiento esencial fue el método de secuenciación de Sanger de síntesis y terminación de cadenas por incorporación de didesoxinucleótidos. Inicialmente manual y con marcaje radiactivo, en los años 90 del siglo XX se incorporaron marcajes fluorescentes que permitieron automatizar y robustecer el método. Con este método se secuenciaron los primeros genomas, incluido el genoma humano. El método de Sanger sigue siendo útil, además de ser conceptualmente sencillo de entender. El uso de los didesoxinucleótidos fluorescentes durante las reacciones de síntesis, de polimerización del DNA, hace que se generen poblaciones de moléculas que difieren en un nucleótido y están marcadas fluorescentemente en el extremo 3'. Estas moléculas se separan mediante sistemas de cromatografía electroforesis que dan los típicos cromatogramas coloreados. Luego, esos cromatogramas son convertidos al texto correspondiente a la secuencia. Versiones anteriores del método empleaban cebadores o desoxinucleótidos marcados radiactivamente que se detectaban mediante radiografía. Secuenciación. Next Generation Sequencing, NGS. Desde los primeros años de la década de los 2000 comenzaron a aparecer nuevas aproximaciones a la secuenciación. Next Generation Sequencing, NGS. El método de pirosecuenciación, o 454 sequencing, fue el primero de estos métodos nuevos, pero ya ha caído en desuso. En general, los nuevos métodos son mucho más rápidos y baratos, están generando una enorme y creciente cantidad de datos genómicos de todo tipo de seres vivos, en particular de microorganismos.
Los ahora en auge son Illumina, Ion Torrent, Smart de PacBio y Nanopore Minion. No se procederá a presentarlos en detalle aquí, se han colocado enlaces a sitios que pueden servir para conocerlos mejor. Y el MBL EBI proporciona un curso gratuito al respecto. Bioinformática, base de datos. La bioinformática y bioestadística se convierte en la herramienta imprescindible para interpretar los datos derivados de las tecnologías genómicas. Como consecuencia, se han desarrollado bases de datos de gran potencia que acumulan, ordenan, gestionan y distribuyen esa gran cantidad de información. Las bases de datos primarias, donde se depositan y comparten las secuencias, son el National Center for Biotechnology Information, NCBI, en Estados Unidos, el European Bioinformatics Institute, European Nucleotide Archive, EBI-ENA, en Reino Unido, y el DNA Data Bank of Japan, DDBJ, en Japón. Además, toda una serie de bases de datos y centros de genómica se distribuyen por todo el mundo y realizan diferentes labores de análisis y producción de información biológica en todos los campos derivados de la genómica. JGI Gold, JCVI, KEGG, ViralZone, Sanger Institute. En nuestro curso estamos prestando especial atención a NCBI. Otras, como la japonesa Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes, KEGG, son especialmente llamativas y potentes. Datos genómicos, ejemplos de uso. La información del genoma de los organismos tiene multitud de aplicaciones y derivaciones. Las ómicas, antes mencionadas, de las que algunos ejemplos no exhaustivos se muestran aquí. Tamaño de los genomas. El genoma de microorganismos procariotas puede variar entre las 0,5 megapares de bases de Carsonella rudi y los 9,1 megapares de bases de Bradyrhizobium japonicum. El tamaño de los genomas informa sobre el grupo mínimo de genes necesarios para que un organismo sea funcional o sobre la captación de genes para adaptación a nichos ecológicos concretos, etc. Densidad génica. La distribución de genes en los genomas procarióticos es de aproximadamente un gen por kilobase de material genético, con poco espacio intergénico, genes muy juntos. Existe una relación lineal entre el tamaño del genoma y el número de genes que posee. Distribución génica. Los genes se distribuyen dentro de los genomas en grupos funcionales, clústeres o perones o en genes individuales, y las posiciones de los genes y grupos en el genoma informan sobre el pasado evolutivo de ese genoma. Comparando genomas, se puede observar cómo las distribuciones génicas se mantienen, con linealidad o sintenia, y varían entre genomas cercanos o alejados evolutivamente. Filogenia molecular. La secuencia completa permite seleccionar genes adecuados para establecer relaciones filogenéticas y taxonómicas. Además de los cronómetros moleculares típicos, genes de los RNA ribosómicos, otros genes pueden ayudar a establecer relaciones filogenéticas y taxonómicas para el organismo. Genómica evolutiva. Los genes individuales también pueden ser analizados para establecer su origen y evolución. La homología
similitud de secuencia basada en el origen, que da lugar a genes parálogos, homólogos en el mismo genoma por duplicación y divergencia, y ortólogos, homólogos en diferentes genomas debido a fenómenos de especiación. Se puede así detectar familias de genes que comparten orígenes y funciones comunes. Análisis de hibridación. Empleando como base la hibridación, complementariedad de bases de ácidos nucleicos en micromatrices, DNA chips, microarrays, DNA arrays, puede hacerse diversos tipos de análisis. Homología por hibridación DNA-DNA, captura específica de genes, transcriptómica, conocimiento y análisis funcional de la expresión de genes empleando el primer intermediario de expresión génica, los RNAs transcritos o los RNAs procesados. Pueden hacerse estudios de expresión génica diferencial, diferentes condiciones de vida, diferentes momentos, diferentes reacciones a efectores externos, etc. Existen múltiples ejemplos y variantes de las técnicas de hibridación a escala genómica. Actualmente también se combina o reemplaza la hibridación con las tecnologías de secuenciación masiva por NGS, como en la tecnología RNA-seq. La técnica requiere transcripción reversa para obtener cDNA secuenciables. Proteómica. Es el conocimiento y análisis funcional de las proteínas producidas por los microorganismos. La secuencia de un genoma informa sobre la capacidad codificante potencial de ese genoma para generar proteínas. El análisis e identificación de proteínas aisladas permite relacionarlas con los genes y el genoma que las codifica. Interactómica. Conocimiento y análisis de las interacciones biológicas, contacto, modulación, dominancia, entre estructuras y moléculas biológicas entre sí, genes, proteínas, metabolitos, efectores, señales químicas, que afectan a la vida a diferentes niveles organizativos: bioquímico, genético, celular, tisular, orgánico, individual, poblacional, ecológico. Los estudios de expresión de genes y la actividad o presencia de proteínas pueden emplearse para generar mapas de interacción génica y bioquímica a diversos niveles: regulación, contacto y modulación de la actividad, procesamiento de proteínas. Metabolómica. Conocimiento y análisis de los productos del metabolismo integral de los microorganismos, los metabolitos. Predicciones metabólicas a partir de los datos biológicos. La secuencia de los genomas permite detectar el potencial metabólico de los microorganismos, identificando rutas bioquímicas de producción de sustancias conocidas o infiriendo la existencia de sustancias desconocidas a partir de rutas deducidas ex novo tras el análisis bioinformático de los genomas. En el ejemplo de la presentación se muestra el caso de la producción de geosmina por Streptomyces thelicolor, cuya ruta metabólica se dedujo a partir de la secuencia del genoma del organismo. Análisis integral. Los genomas secuenciados se depositan en las bases de datos y se anotan con la interpretación de la secuencia desde diversos puntos de vista: regiones codificantes, ORFs, categorías génicas, distribución génica, presencia de elementos móviles. La secuencia y anotación del genoma de organismos permite un conocimiento profundo y multidisciplinar. Ejemplos: Streptomyces thelicolor y Micromonospora lupini. Biología sintética. Diseño de nuevos organismos combinando módulos genéticos o clústeres. La biología sintética es el conocimiento y análisis global
del funcionamiento de los sistemas vivos con el objetivo de poderlos replicar y modificar parcial o totalmente con fines aplicados. Conectada con la biología de sistemas, la ingeniería metabólica, la síntesis de vida. La secuencia y análisis de un genoma permite rediseñarlo artificialmente, eliminando fragmentos indeseados o añadiendo otros útiles para determinadas aplicaciones biotecnológicas o medioambientales. Aprovechando los módulos genéticos, clústeres de diversos orígenes. La prueba de concepto fue la creación de un organismo nuevo, diseñado en el ordenador a partir de un genoma previo, Mycoplasma laboratorium. Metagenómica. En los últimos años, la disciplina genómica más activa es la metagenómica. Puede definirse como el análisis de la diversidad microbiana ambiental empleando material genético analizado en masa. Todo ambiente o microambiente posee una microbiota característica. Es una nueva forma de estudiar la diversidad biológica, en particular microbiana, empleando las secuencias totales o parciales de los genomas de los organismos presentes en un determinado lugar. En la metagenómica, el análisis biológico se hace habitualmente sin necesidad de obtener cultivos puros de microorganismos individuales. Análisis genético independiente de cultivo. También pueden analizarse células individuales no cultivadas, lo que se conoce como genómica de una sola célula, single cell genomics o single cell analysis. Todas las tecnologías y aproximaciones ómicas son de aplicación en el análisis del microbioma. Se generan flujos de trabajo en los que los datos recolectados in vivo e in vitro son procesados bioinformáticamente in silico a varios niveles de profundidad para extraer multitud de informaciones de relevancia biológica. El término microbioma se refiere al material genético conjunto de los microorganismos de un ambiente, aunque por extensión se usa al hablar de los microorganismos propiamente dichos. Más apropiado para los microorganismos completos sería microbiota. De forma análoga, para referirse al material genético de un holobionte, debería hablarse de holobioma. Muchos son los proyectos que analizan el microbioma-microbiota de diferentes ambientes, comenzando con el microbioma humano. Consorcio Internacional del Microbioma Humano, IHMC. No hay espacio que no se encuentre poblado por una microbiota característica. En la diapositiva se ponen unos cuantos ejemplos enlazados de esos análisis de habitantes microbianos en todos los rincones. Debemos recordar que nuestra microbiota nos identifica y ser conscientes de lo que le afecta positiva o negativamente. No estamos solos, somos un ecosistema. Por último, se da aquí acceso a la presentación 3DGM2122 genómica y al espacio de materiales suplementarios DGM22 extras.